Buenos días, estimado economista. Le platicaré sobre la teoría keynesiana. Le platicaré sobre esta teoría a mi hermano Andrés. Buenos días, mucho gusto, Andrés. Pues principalmente te platicaré sobre la teoría keynesiana, en qué consiste y todo lo que viene de relatividad de este economista. Ya. Eh, Háblame sobre la teoría keynesiana, para empezar. bueno, para empezar primero de la teoría keynesiana, primero antes que hablar sobre sus orígenes, por así decirlo, ya que la teoría keynesiana es fundada por John Maynard Keynes, que fue un economista británico que nació en Cambridge en 1838 y murió en Firley, Sussex en 1946. Fue un economista inglés de gran relatividad para el siglo XX. Fue uno de los principales economistas más importantes para esa época, ya que se podría decir que gracias a sus padres que fueron grandes intelectuales, por así decirlo, su padre fue un economista brillante para su época también, que fue como que su principal punto para ser economista también. Fue un alumno destacado de Alfred Marshall. Para el año de 1936 dio como su principal teoría o su principal aporte fue la teoría general sobre el empleo y el interés. El interés y el dinero. En- Se podría decir que su principal corriente para esta teoría era dar sus puntos de vista de un pensamiento económico, sobre todo de John Maynard Keynes. Adicionalmente fue presidente de varias compañías por su gran apogeo como economista en esa época. También fue un docente universitario de la Universidad de Cambridge y fue considerado como un alto funcionario para el gobierno inglés para esa época. Y por último, gracias a sus grandes apreciaciones como economista, dio un gran punto de vista para la economía del siglo XX en ese entonces, ya que era un funcionario del gobierno inglés y, y también era considerado o fue como que galardonado para ir al Fondo Monetario Internacional del FMI, para dar del FMI como de, representante de la escuela inglesa de ese entonces, tras la Primera Guerra Mundial. Ya. Algo importante también para relatar es, por ejemplo, su contexto histórico. ¿Qué pasó para que se generara ese pensamiento económico, por así decirlo? Se puede decir que se representa su principal elemento fue la Gran Depresión de los años 30, con la caída de la bolsa de valores en New York. De New York, para ser exacto, el 29 de octubre de 1929 sus efectos fueron, o sea, controversiales para a nivel mundial, porque sufrió una gran depresión por esa caída de la bolsa de valores. También fue un punto importante para dar como su pensamiento en sí fue tras la Primera Guerra Mundial, que se generó como controles económicos se habían generado con fluctuaciones económicas, por así decirlo, para la aplicación con una aplicación de varios métodos económicos para una mejor aplicación de su teoría, por así decirlo. Eh, tras estos, tras estos, tras estas crisis presentadas, se podría decir que existió algo asombroso, que la producción excedía el consumo, que la producción excedía el consumo y no se compraba los productos como era antes. Eso quiere decir que se abarrotaban todos los productos y que existía mayor demanda, pero no habían oferentes, o sea, los compradores. Y esto, tras esto producido, también se generó como una caída de la bolsa de valores y también una tasa de interés, una decreciente tasa de interés. Esto quería decir que todos los fondos de inversión no tenían dónde colocarse, que su dinero, que su dinero no sabían dónde se podrían colocar, por lo que se generó una caída de la bolsa de valores, según los años 30.
También adicionalmente, tras esta crisis presentada del 29 de octubre de 1929, con la caída de la bolsa de valores de Wall Street, sus efectos se extendían hacia el resto del mundo, ya que por otro lado, por así decirlo, ya existía una demanda de políticas de obra pública y créditos. Algo principal también a tomar en cuenta es que hay que tener en cuenta que Keynes no rompe con la teoría neoclásica, marginalista, sino que decide recapturar, o sea, se decide como que reapropiar la teoría a pesar de tener que romper algunos postulados de esta. Tras lo que se sufrió con la Gran Depresión de los años 30, también su contexto histórico, luego de eso existe una escuela keynesiana y se generan sus principales aportes. Por así decirlo, el principal postulado de la escuela keynesiana vendría a ser que tenían varios fundamentos de Keynes, ya que él fue el principal representante y también el principal fundador. Keynes realizó un énfasis en la macroeconomía, ya que él consideraba que el factor macroeconómico es mucho más relatividad a nivel global en una economía, porque mencionaba que es mucho más importante comprender el funcionamiento de la economía en un entorno global. Pero también se podría decir que repercutió con las unidades económicas. Eso repercutía. También hablaba Keynes sobre la demanda efectiva, que la traducía como gastos agregados. Y también sobre y el principio para tomar también la relevancia era la inestabilidad económica, eso quería decir que era muy inestable para la escuela keynesiana o el pensador Keynes, que se generaba una gran inestabilidad. Otro principio importante fue el pensamiento clásico y el neoclásico. Mencionaba que la economía tendía a un equilibrio. Por una parte, los neoclásicos mencionaban que gracias a la mano invisible la economía pretendía un equilibrio, que no hacía falta un agente externo. Esto quería decir que no era necesario que el Estado regularice un equilibrio, ya que sin la necesidad de nadie se podría regular. Pero las teorías de Keynes esto lo refutaban y mencionaban que esto no era totalmente cierto, ya que Keynes, por otra parte, su pensar mencionaba que la economía tiende a una inestabilidad y que sí es de principal importancia interferir, ya que es necesario interferir principalmente en los ciclos decrecientes para que exista un equilibrio en una economía. Y también para Keynes mencionaba que la inversión está determinada por la tasa de interés. De los salarios, que estos tendían a la baja, ya que de manera general las empresas mantienen un salario mínimo, como actualmente se vendría a ser los salarios mínimos vitales. Y por último, habla que es necesario establecer políticas fiscales y monetarias activas que buscan elevar un gasto y disminuir el crecimiento de la oferta de dinero. Unas contribuciones que actualmente también se ocupan de las teorías keynesianas vendría a ser que una pérdida que se podría decir que se generó como una pérdida de tiempo a la economía contemporánea cambiante de la microeconomía neoclásica a la macroeconomía keynesiana. Esto quiere decir que se tomaba como que postulados de la microeconomía neoclásica y los postulados de la macroeconomía keynesiana. También otros conceptos que actualmente existen una como contribución de Keynes es el concepto del pensamiento de una propensión marginal al consumir, eso que actualmente también se ocupa. También una propensión marginal al ahorro y una eficiencia marginal del capital. Y multiplicadores del ahorro y la inversión. Y actualmente también incluso lo que se ocupa en los países y en estados, las políticas fiscales monetarias.
Gracias a Elliot, sus teorías económicas han formado una escuela de pensamiento. Muchas gracias por su atención.